Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Todos nosotros, los fans de la saga, siempre nos hemos preguntado múltiples veces qué pasaría si ciertos elementos de Star Wars no hubieran resultado como terminó pasando en las películas. Ya sea si Anakin no se hubiera enfrentado a Obi-Wan Kenobi en Mustafar, o si Palpatine no hubiera hecho lo propio contra el maestro Yoda en el Senado. Es más, yo mismo, Masters, recientemente hice un fanfiction al respecto a cómo hubieran resultado las cosas si acaso Anakin Skywalker hubiera enfrentado al maestro Yoda en Mustafar y Obi-Wan hubiera hecho lo propio contra Sidious en el Senado, cambiando por completo la historia de los Jedi y los Sith. Y no nos olvidemos, Masters, que en el episodio 3 el propio Darth Sidious, cuando enfrenta a Yoda en Coruscant, le dice al Jedi que los Sith ya no podrían ser detenidos ahora que su orden rival estaba casi extinta, ya que a los ojos del propio Sidious, Darth Vader sería mucho más poderoso que cualquiera, inclusive que ellos dos. Yoda, claro, ahí le contesta a Palpatine que su fe en su nuevo aprendiz equivocada podría estar, al igual que lo estaba su fe en el lado oscuro de la fuerza. Y con este reparto de frases se desata ese épico combate entre los dos maestros de la luz y la oscuridad. No obstante, todo esto nos deja con una gran pregunta. ¿En verdad Palpatine pensaba que si Anakin o Vader enfrentaba a Yoda terminaría venciéndolo en un combate 1 a 1? ¿O solo estaba siendo soberbio mientras hablaba sobre la destrucción de los Jedi? ¿Qué era, pues, lo que en realidad pensaba Palpatine sobre si Anakin enfrentaba a Yoda? Y por un lado, no nos olvidemos, Masters, que la pelea entre Yoda y Palpatine sucede a la par de la de Anakin y Obi-Wan en el episodio 3. Ahí, ante esto dicho, Darth Sidious aún no había experimentado el error que cometería su aprendiz, cayendo derrotado en Mustafar por el sable de Kenobi. Al igual, claro, que la gran tragedia que significó para sus propios planes que Vader terminara completamente calcinado en su cuerpo. Claro, si analizamos solamente esto que dice Darth Sidious sobre que Vader sería más poderoso que él mismo o que Yoda, parecería que Lord Sidious lo decía respecto a un futuro no muy lejano de Vader. No, pues exactamente en los tiempos del episodio 3, sobre todo pues porque ya tenía de su lado al profetizado elegido de la fuerza. Pero también tenemos que considerar que era claro que ese Anakin oscuro ya convertido en Vader aún mismo necesitaba mucho entrenamiento, como él mismo termina por pedirle sus enseñanzas oscuras al maestro durante el film. Es más, el propio George Lucas declaró oficialmente que Anakin, si no se hubiera quemado, estaba destinado a ser mucho más poderoso que Palpatine. No obstante, al sí quemarse, solo se quedó con un 80% del poder que tenía su maestro, porque su conexión con la fuerza se quemó junto con el resto de su cuerpo orgánico en Mustafar. Vaya, a lo que voy es que Palpatine tuvo un duro baño de realidad con esa trágica escena donde vio cómo Vader estaba completamente calcinado y que también había sido vencido por un Jedi que seguramente consideraba menor como Kenobi. Entonces, ¿qué pensaría después de toda esta lección oscura Palpatine? ¿En verdad creía que Vader podría vencer a Yoda? Pues en torno a este tema, Masters, en realidad sí hay una respuesta clara y un tanto contundente dentro de la saga sobre lo que pensaba Palpatine respecto a su nuevo aprendiz y su potencial respecto a derrotar a Yoda o no, ya que a partir de la derrota en Mustafar es donde comienza la verdadera historia de Vader y donde también él crece de gran manera para convertirse en la imparable máquina perseguidora de Jedi que fue. Porque tanto en Legends como en el canon, en diferentes novelas o cómics, sus deseos de venganza hacia con los Jedi y lo que pasó con Kenobi fue el verdadero motor para que Vader se sobrepusiera a todo lo que había perdido. Y esto en realidad es clave para entender este tema, ya que por ejemplo en la novela de Legends escrita por James Luceno, Señor Oscuro, el ascenso de Darth Vader, en ella se nos cuentan los primeros días de Vader viviendo en un traje mecanizado. Y ahí en diversos momentos el propio Sidious le dice a Vader que ellos pondrían ahora orden en la galaxia y que podría valorar el sacrificio que había hecho en su vida para volver ese objetivo en una realidad. Sidious pues le dice a Vader y lo motiva a que como su aprendiz oscuro podría tener absolutamente todo lo que deseara. Solo pues necesitaba la determinación para tomarlo, inclusive si algo se ponía en su camino. Pero también Palpatine le señala que el hecho de que Obi-Wan y Yoda hayan escapado de sus garras solo era una excepción a la norma, porque estaba seguro que muchos Jedi sobrevivirían a la purga inicial. Por eso, claro, también necesitaba un agente oscuro para continuar con la purga Jedi. Pero lo que es mejor es que Sidious exhorta a Vader a que se diera cuenta que con el tiempo tendrían la oportunidad de encontrar a los distintos Jedi supervivientes y también el placer de matar a cada uno de ellos. Para Palpatine, los Jedi supervivientes solo se humillaban enterrando la cabeza viviendo escondidos en mundos remotos, algo que era exactamente lo que hacían Kenobi y Yoda.
Eso de esconderse a pesar de no encontrarlos era una forma en la que Palpatine veía que los Jedi estaban expiando sus 1000 años de arrogancia y orgullo desde que habían erradicado a los Sith. Vaya, lo que vemos aquí, Masters, es la dirección del maestro al aprendiz oscuro para que desarrollara todo su brutal potencial a pesar de sus heridas y se convirtiera en esa máquina asesina que supimos que era fuertemente temida en toda la galaxia 20 años más tarde. Ya que no nos olvidemos que al Vader de sus primeros días como un ser mecanizado, le costó mucho trabajo adaptarse a su nueva vida y a su nueva armadura, al igual que al haber sido derrotado y perderlo todo. Tenía pues ciertas dudas de asumirse completamente como un Sith. Y hasta cierto punto añoraba su vida pasada por estar ahora encerrado en una armadura y por haber perdido también a Padme Amidala. Y en esto tanto Legends como el canon han sido muy pero muy consistentes, Masters, ya que en la serie de cómics de Darth Vader 2017 de Marvel vimos como Vader en sus primeros días y semanas, ya con esa coraza oscura, seguía teniendo ciertas dudas en él, ya que por un lado en esas historias podemos ver cómo Sidious le da diversas lecciones a Vader con el fin de hacerlo más fuerte y entender verdaderamente cómo era el camino de los Sith para abrazar completamente la oscuridad y ya no tener más dudas. Con esto Vader tiene que matar primero que nada al Jedi Kira Fila estando casi desarmado, con el único fin de robarle su sable de luz para después corromperlo en uno de un bello rojo carmesí. Pero de nuevo, ese Vader en sus primeros días dudaba y no estaba del todo listo, como tampoco lo estaba antes Anakin. Y esto es más notorio porque ese Vader, cuando busca corromper el cristal Kyber, no lo puede en realidad lograr. Y únicamente en sus visiones se percibe a sí mismo como alguien débil, queriendo regresar a la senda Jedi y matando a Palpatine con ese sable verde que había robado. Inclusive hasta pidiéndole perdón a su propio maestro Kenobi por todo lo que había hecho. La duda pues estaba claramente sembrada en él. No obstante, conforme pasó el tiempo y los años, Vader efectivamente tuvo el placer de matar a diferentes Jedi por pura venganza y demostrar de lo que en realidad era capaz, tal cual y como le dijo el Palpatine de Legends en sus primeros días. En esto pues tanto el canon como en Legends de nuevo se alinean perfecto, ya que Vader en el canon tampoco dejó de buscar a esos diversos usuarios Jedi de su lista de supervivientes que tenía, entre los cuales claro estaban Yoda y Kenobi, donde mediante la búsqueda de todos ellos trataba de saciar sus deseos de venganza y esto a final de cuentas lo hacía más fuerte. Por eso claro, ya en el futuro seguía teniendo visiones donde veía que mataba a su ex maestro una y otra vez, ya no dudando más ni cometiendo los viejos errores que había cometido un día cuando se hizo llamar como Anakin. En todo esto, pues, como podemos ver, hay una enorme evolución entre el Vader del episodio 3 con el Vader que vemos ya en los años del Imperio persiguiendo Jedi o el brutal de la trilogía original, Masters. No obstante, hay un gran momento en la novela de Legends, Señor Oscuro, el ascenso de Darth Vader, que nos da mucha perspectiva de lo que pensaba Palpatine sobre su aprendiz en sus primeros días y sobre todo si podría o no vencer al maestro Yoda con los poderes que tenía. Esto, pues, es fundamental para entender la transformación de Anakin en Vader, ya que el Vader de sus primeros días mientras hablaba con Palpatine seguía dudando de sus poderes y de lo que pretendía ser su maestro con sí mismo, sobre todo tras haber sido derrotado por Kenobi. Vader pues seguía melancólico tras todo lo que había perdido y no se asumía totalmente como un Sith, ya que incluso pensaba que su maestro podría sustituirlo con otro aprendiz si no era lo suficientemente fuerte, como tal cual él mismo había hecho matando previamente a Dooku. Es con esto, ante los reclamos de Lord Vader, que Darth Sidious le daría una interesante lección a su aprendiz recordándole sus errores y lo que habría pasado si hubiera enfrentado a Yoda. A lo cual esto es lo que sucede en un cierto momento de la novela, mientras Vader le reclamaba a Palpatine al sentirse engañado por él. Sidious enseñó los dientes, pero solo por un momento. Darth Tyrannus sabía lo que arriesgaba. Si hubieras sido más fuerte en el lado oscuro, serías tú el muerto y él mi mano derecha. ¿Y si llegara a encontrar a alguien más fuerte que yo? Sidious casi sonrió. No lo hay, hijo mío, aunque tu cuerpo haya quedado tullido. Este es tu destino. Nos hemos ocupado de que lo sea. Juntos seremos inconquistables. No fui lo bastante fuerte como para derrotar a Obi-Wan. Tras escuchar esto, Sidious ya había temido bastante.
No, no lo fuiste. Así que imagina lo que podría haberte hecho Yoda. El Sith desgranaba las palabras con una honestidad brutal. Obi-Wan te ganó porque fue a Mustafar con una única intención en la mente: matar a Darth Vader. Si la Orden Jedi hubiera mostrado una decisión semejante, si se hubiera concentrado en lo que debía de hacerse en vez de su temor al lado oscuro, habría sido mucho más difícil derribarla y erradicarla. Y tú y yo lo habríamos perdido todo, ¿lo entiendes? Vader le miró respirando hondo. Entonces supongo que debería sentirme agradecido por lo poco a lo que puedo aferrarme. Sí, deberías hacerlo, repuso Sidious cortante. Esto, Masters, como podemos ver, nos da otra dimensión completamente distinta de lo que Palpatine veía en su aprendiz y de lo que quería hacer que se diera cuenta a él, ya que Vader, con todo su trauma, pasó por diferentes fases para descubrir sus poderes, y Palpatine también pasó por esas fases al ver los múltiples errores que cometió Vader en sus primeros días, ya que, como vimos en un principio, él sí creía en los tiempos que enfrentó a Yoda a que eventualmente Lord Vader pudiera vencer al Jedi o inclusive a él mismo, como tal cual lo señaló Sidious en el episodio 3. Pero esta idea cambió a una fase radicalmente distinta tras la derrota en Mustafar. Por eso Palpatine le dice a Vader en la novela, Masters, que tan solo se imaginara lo que Yoda le hubiera hecho si hubiera peleado con él y no con Kenobi, asegurándole, claro, que el resultado hubiera sido mucho peor. Esto, claro, da a entender que había una probabilidad donde Vader ni siquiera hubiera sobrevivido. Y es aquí donde Sidious le da una gran lección de la determinación que tenían esos dos Jedi que habían enfrentado previamente a los Sith. Ellos pues habían acudido a matarlos y con eso casi lo perdían todo. Por eso a los ojos de Sidious se sentía con suerte de que no todos los Jedi del pasado hubieran tenido la determinación de Kenobi. Pero es aquí claro de que Darth Sidious se aprovecha de todo esto para hacer resurgir a Darth Vader de sus propias cenizas. Y eso tal cual es lo que hizo el Palpatine del canon como el del propio universo de Legends, Masters. Que Vader se diera cuenta de sus propios errores y falta de determinación del pasado para que de ahora en adelante pudiera ser implacable. Claro, Palpatine le dice que ese Vader del pasado no hubiera podido vencer a Yoda. Es brutal y contundente con sus palabras, pero también tenía toda su esperanza puesta en que con su determinación y venganza futura un día sí podría hacerlo. Esto pues es fundamental, porque nos dice que Palpatine siguió arengando a su aprendiz oscuro y de cierta manera, al ser su maestro, sí creía que eventualmente podría encontrar y cazar a todos los Jedi, incluyendo a Kenobi o a Yoda. Así que si tomamos esto como referencia, efectivamente Sidious sí perdió la fe en Vader de que pudiera vencer a Yoda en los tiempos cercanos al episodio 3. Pero con los años, al convertirse en una máquina asesina, como ya lo vimos hacia los tiempos de la serie de Rebels, Rogue One o la trilogía original, la cosa hubiera sido muy pero muy distinta. Ese Vader, como un maestro de los Sith, sí tenía el potencial y los deseos oscuros como para matar ya sea a Kenobi o al propio Yoda. Y claro, sabemos que con Obi-Wan sí lo hizo cuando tuvo la oportunidad. Fue determinado ahí y jamás dudó, consumando ahí su aprendizaje oscuro de 20 años cuando remató a Kenobi en la Estrella de la Muerte. Así que seguramente podría haber hecho lo mismo con el maestro Yoda. Lo único que lo impidió es que nunca pudo encontrar a ese Yoda exiliado que se encontraba en Dagobah. Pero con esto, Master, sí podemos tener una perspectiva muy amplia de qué hubiera pasado en diferentes momentos en la historia de la saga si Yoda y Vader se hubieran enfrentado, ya que con todas estas evidencias nos podemos dar cuenta de que el resultado no hubiera sido el mismo, dependiendo de la época en que Yoda y Vader se hubiesen enfrentado. Pero si quieres saber más de los niveles de poder de todos los usuarios de la fuerza en Star Wars, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.